Música. El cante flamenco, la raíz del grito. A lo largo de su reciente historia, el flamenco ha corrido el peligro de perderse entre la España más folclórica, desvirtuando su sentido. Lo más vistoso en el flamenco, la majestuosidad de sus personajes, solamente debe ser un pretexto para acercarnos a él. Es muy fácil quedarse en esa superficie de la fiesta y el volante, de la pandereta, de la peineta y el lunar, porque pocos, incluso los propios españoles, conocen el origen del flamenco. Pocos saben que un cantaor grita su historia en primera persona, pero se refiere a una desgracia colectiva, a un alma libre, perseguida durante siglos. El ciudadano de a pie desconoce el largo camino recorrido y todas las fuentes de las que ha bebido la música de ese pueblo desgarrado. Sin la historia, es muy difícil comprender muchos de los gestos del flamenco. ¿De dónde vienen los ayeos de un cantaor? ¿De dónde viene el grito que le desfigura el rostro? ¿Y por qué, aun sin saber nada sobre este arte, nos estremece? Conocer la historia nos ayudará a entender lo esencial y a saber distinguirlo de lo accesorio. Éxodo gitano. Hoy en día, nadie duda del parecido entre el flamenco y las músicas árabes, bizantinas o la música folclórica india. Todo apunta al mismo lugar, a las raíces. En un principio, los gitanos vivían en el noroeste de la India, en lo que hoy es Pakistán. Formaban una pequeña parte de la zona inferior de la estructura de castas y eran un pueblo seminómada, diluido entre las clases más pobres. El endurecimiento del sistema de castas y la llegada de los arios alrededor de 1500 a.C. pueden ser los dos motivos por los que este pueblo de carácter indómito se convirtió en nómada y puso rumbo a Europa. Desde entonces, y hasta su asentamiento definitivo en Andalucía, el pueblo gitano será marginado, perseguido y brutalmente reprimido. Las persecuciones a los gitanos durarán siglos. El cante. La oralidad se ha encargado de contar esta historia jamás escrita por el pueblo gitano, analfabeto, tan llena de injusticia, de misterios y conjeturas, tan oscura y brutal, tan llena de miedo. Las costumbres y el carácter del gitano, su relación con el miedo o su cautela frente al poder establecido, son un reflejo de la memoria de un pueblo que tiene el alma molida a palos. El cante, entonces, es lo más elevado dentro de esta tradición oral, que narra la historia colectiva del pueblo gitano andaluz. El poeta Félix Grande, en Memoria del Flamenco, cuenta que al preguntarle a Manolito el de María por qué cantaba, aquel viejo gitano contestó: «Porque me acuerdo de lo que he vivido». El cantaor es el encargado de transmitir la historia de un pueblo que llegó a tierras andaluzas y bebió de ellas y de los que allí habitaban. El cantaor es el portavoz de la memoria colectiva y comparte ese dolor con los desconocidos porque es un dolor universal. La alegría y el llanto siguen teniendo la misma raíz. El grito del gitano andaluz es el quejío, es el dolor de la resignación. Para el poeta Federico García Lorca, los cantos de los pueblos primitivos son la expresión comunitaria del sentimiento de un pueblo que se abre a todos. En el flamenco, lo real y lo estético son la misma cosa. Su herencia es drama y un lenguaje musical privilegiado. Hay quien dice que el cante no es teatro ni pretende causar efecto en el público, sino que es autoterapia. El cante no se aprende en ninguna escuela. La cultura gitana, por su historia, se hizo cada vez más orgullosa y más clandestina, y esto se traduce en el misterio que rodea el nacimiento del cante flamenco. Ni siquiera conocemos con certeza el origen de la palabra flamenco. Al parecer, durante los siglos XVI y XVII, comienzan a asentarse varios grupos de gitanos que en cuestión de 2 siglos se adaptan a la forma de vida andaluza. Es entonces cuando surgen los barrios conocidos como gitanerías en Jerez, Cádiz o Sevilla. La teoría más aceptada cuenta que el cante nació en el seno de unas cuantas familias gitanas que se asentaron en la Baja Andalucía, en el cuadrilátero que abarca el sur de Sevilla, Cádiz y el oeste de Málaga. El escritor Caballero Bonal señala que fueron estas familias las que comenzaron a utilizar el cante como usual y más entrañable medio de intercomunicación de sus propias y desconsoladas experiencias.
Señala además que existen grandes diferencias entre estos gitanos y los que continuaron errando. Incluso la mayoría de los gitanos andaluces se sienten hoy de algún modo más próximos a sus paisanos del sur que a las errabundas gentes de su raza. El cante comienza siendo un ritual familiar que sale de casas humildes y también es el grito ahogado que sale de la soledad de las celdas de las prisiones. Se dice que el cante nace entre dos metales, la cadena y el candil. El flamenco como arte. Un hombre, el músico gaditano Manuel de Falla, y un hecho histórico, el concurso de cante jondo de Granada en 1922, marcan el comienzo del flamenco como arte socialmente reconocido. Preocupado por la decadencia del arte gitano andaluz, el músico decide ayudar a la recuperación del cante jondo o primitivo canto andaluz. El concurso marcó un hito, y a partir de entonces se crearon otros concursos en Andalucía, comenzaron los estudios flamencológicos, y el flamenco se ganó el respeto de los intelectuales españoles. Desde ese momento hasta hoy, el flamenco ha dejado de ser de uso exclusivo de unos pocos y ha evolucionado muchísimo en todas sus manifestaciones, pero esa es otra historia. El flamenco le duele a quien le gusta y remueve los sentimientos de aquel que lo escucha. Hay quien lo ama y hay quien lo detesta, pero en cualquier caso no deja indiferente porque remueve la tierra y ahonda en el sufrimiento. Es la música del nómada, del inadaptado, del marginado, del desamor, de la muerte, de la vida y, como decía Lorca, de la pena. En la música flamenca no hay estilos ni tipologías, sino palos. El arte gitano andaluz ha teñido por completo la cultura española. Últimamente, el flamenco está de moda y es muy valorado por los amantes de la improvisación. Lo último y más refinado, fusionar flamenco y jazz. Hoy nadie niega que el flamenco es un arte. La única manera de entenderlo es escuchar mucho. El flamenco, y sobre todo el cante, necesita que entrenemos el oído. No es fácil, pero una vez que se llega a apreciar su riqueza rítmica y entrar en el compás, una vez que uno es capaz de poner sus 5 sentidos en sus rotas voces y siente que le traen vida y muerte, una vez que uno se deja mecer por los brazos de una bailaora o se pierde en su cintura, cuando uno llega a sentir toda la sensualidad que derrocha, entonces se da cuenta de su inmensidad, de la magnitud de un arte tan inabarcable como una vida y tan intenso como la historia de un pueblo, el pueblo gitano.